Eran las 2 de la mañana cuando mi mundo se vino abajo. Escuché la voz de mi nuera, Victoria, por teléfono. Mañana la llevamos al asilo. Todo está arreglado. Mi sangre se heló. Solo agarré mi bolso y salí por la puerta trasera. Al día siguiente, me buscaban desesperadamente. Pero ya era demasiado tarde para los arrepentimientos. Me llamo Margaret. Tengo 70 años y, desde hace 5, he vivido en la casa de mi hijo Daniel y su esposa Victoria. Yo pensaba que era mi hogar. Creía que ellos eran mi familia. Qué equivocada estaba. Todo empezó cuando enviudé. Daniel apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos, diciéndome que no podía dejarme sola, que era mi única familia, que necesitaba tenerme cerca. Sus palabras me conmovieron tanto que vendí mi condominio y me mudé con ellos. Al principio, todo parecía perfecto. Daniel me trataba con cariño. Victoria me sonreía al verme, y yo me sentía útil ayudando con las tareas de la casa y cuidándolos. Pero poco a poco, muy despacio, las sonrisas empezaron a desvanecerse. Las palabras dulces se volvieron cortantes. Los abrazos se convirtieron en gestos vacíos. Y yo, como tonta, seguía creyendo que solo era un mal momento, que todo mejoraría. Victoria fue la primera en mostrar sus verdaderos colores. Todo empezó con comentarios aparentemente inocentes. Margaret, ¿no crees que estás comiendo un poco demasiado? O tal vez deberías quedarte en tu cuarto cuando tengamos invitados. La casa se ve más ordenada así. Daniel nunca la contradijo. Peor aún, empezó a apoyarla. Mamá, Victoria tiene razón. Es mejor que descanses más. ¿Descansar? Esa era su palabra favorita cada vez que querían que desapareciera. Los meses pasaron y las humillaciones se intensificaron. Victoria dejó de cocinar para mí. Si quieres algo especial para comer, hazlo tú misma, me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Daniel fingía no darse cuenta cuando llegaba del trabajo y encontraba mi plato vacío en la mesa mientras ellos terminaban su cena. ¿Comiste, mamá?, preguntaba distraído, sin esperar realmente una respuesta. Una noche, mientras lavaba los trastes después de que ellos se habían ido a su cuarto, escuché sus voces a través de la pared. No puedes seguir así para siempre, decía Victoria. Es demasiado carga. Lo se respondió Daniel. Pero es mi madre. Exacto. Es tu madre, no la mía. Y no me casé contigo para convertirme en enfermera de tiempo completo de ancianos. Mis manos temblaban mientras sostenía el plato. Enfermera de ancianos. Eso era lo que ella pensaba de mí. No era una suegra, ni una abuela para sus futuros hijos, sino una carga. Las semanas siguientes fueron un infierno. Victoria empezó a tratarme como si fuera invisible. Pasaba junto a mí sin siquiera mirarme. Cuando le hablaba, respondía con monosílabos o simplemente me ignoraba. Daniel no era mejor. Llegaba del trabajo, besaba a Victoria y me saludaba con un gesto de cabeza, como si fuera un extraño en su propia casa. Pero lo que más dolía era la forma en que hablaban de mí cuando creían que no podía escucharlos. Se está volviendo lenta, decía Victoria. Ayer le tomó 1 hora hacer algo que normalmente tomaría 20 minutos. Quizá deberíamos ver algunas opciones, respondía Daniel con voz vacilante. Opciones. Esa palabra me perseguía en las noches de insomnio. ¿Qué clase de opciones? No me atrevía a preguntar, pero algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Lo que ellos no sabían, lo que nunca se tomaron la molestia de descubrir, era que yo tenía mis propios secretos. Secretos que guardaba como cartas bajo la manga para el día en que los necesitara. Durante mis 60 años de matrimonio, mi difunto esposo y yo habíamos sido muy cuidadosos con nuestro dinero. Teníamos propiedades, inversiones, cuentas de ahorro que habían crecido silenciosamente con los años. Cuando vendí mi condominio para mudarme con Daniel, no gasté ese dinero. Lo invertí, y había crecido bastante. Además, había algo más de lo que ellos no tenían ni idea, algo que podría cambiarlo todo si alguna vez decidiera revelarlo. Pero esa noche, esa maldita noche de agosto, mientras fingía dormir en mi pequeño cuarto al final del pasillo, escuché pasos en la cocina.
Era Victoria hablando por teléfono en voz baja. Me levanté en silencio y caminé hasta la puerta de mi habitación. Sus palabras me llegaron como puñales. Sí, ya hablé con el director. Mañana puede llevársela. Daniel está de acuerdo. Solo necesitamos que firme los papeles. Pausa. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que ella lo escuchara. No, ella no sabe nada. Mañana le diremos que es solo una visita para ver el lugar. Una vez allí, será más fácil convencerla de quedarse. Otra pausa, más larga. ¿Me siento mal? Por favor. Hemos aguantado 5 años con ella. Es hora de que viva su propia vida en el lugar al que pertenece. Mis piernas casi me fallaron. El asilo. Iban a llevarme a un asilo sin consultarme, sin darme opción, como si fuera un mueble viejo del que querían deshacerse. En ese momento supe que tenía que actuar. No podía quedarme ahí esperando a que amaneciera y me arrastraran como a un animal al matadero. Muy despacio, regresé a mi cuarto y agarré mi bolso. Dentro estaban mis documentos más importantes, algo de dinero en efectivo y mi teléfono. Era todo lo que necesitaba por ahora. Esperé hasta escuchar a Victoria subir y cerrar la puerta de su cuarto. Luego, como una ladrona en mi propia casa, me deslicé hasta la puerta trasera. El aire de la noche estaba fresco contra mi piel. Por primera vez en años, respiré hondo y sentí algo parecido a la libertad. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza: nunca volvería a ser víctima de nadie. Caminé por las calles oscuras durante 1 hora antes de tomar un taxi. Le di al conductor la dirección del hotel más elegante de la ciudad. Si iban a tratarme como a una persona sin hogar, era hora de recordarles quién era en realidad. La recepcionista me miró raro cuando llegué a las 3 de la mañana solo con un bolso. Pero mi tarjeta de crédito hablaba por sí sola, la suite presidencial, para 2 noches, para empezar. Me senté en esa cama king size, en esa habitación que costaba más por noche de lo que Daniel ganaba en una semana. Y por primera vez en años, sonreí de verdad. A las 6 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Daniel. Dejé que siguiera sonando. Llamó una y otra vez, y otra vez. Luego comenzaron los mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, contesta. ¿Preocupados? Qué palabra tan conveniente. Para las 8, Victoria también empezó a llamar. Su voz en el buzón sonaba histérica. Margaret, por favor regresa. No sabemos qué pasó. Daniel está desesperado. ¿Desesperados? Probablemente porque se dieron cuenta de que su plan del asilo se había arruinado. Pedí servicio a la habitación: huevos benedictinos, salmón ahumado, fruta fresca, café colombiano. Mientras comía en la terraza de mi suite, con vista a la ciudad, me imaginaba a Daniel y Victoria corriendo por la casa, buscándome en cada rincón, llamando a hospitales, tal vez hasta a la policía. Que se preocupen. Que sientan aunque sea una fracción de la angustia que yo había sentido durante años. Después del desayuno, hice algunas llamadas importantes. La primera fue a mi banco. Quería saber exactamente cuánto dinero tenía disponible. La cifra me sorprendió incluso a mí. Las inversiones habían rendido mejor de lo que esperaba. La segunda llamada era más delicada. Marqué el número de Benjamin Carter, el mejor abogado de derecho familiar de la ciudad. Lo conocía porque él había manejado el testamento de mi esposo hace años. Señora Margaret, su voz sonaba sorprendida. ¿Cómo está? Necesito verla con urgencia, Benjamin. Tengo una situación familiar complicada. Claro. ¿Puede venir esta tarde? Ahí estaré. La tercera llamada era la más importante de todas. Marqué un número que había guardado por más de 5 años, desde que me mudé con Daniel. Era Lauren, mi vieja amiga y agente inmobiliaria. Margaret, qué sorpresa escuchar de ti. ¿Cómo estás, querida? Lauren, necesito que me hagas un favor muy especial. ¿Recuerdas aquella propiedad en el centro que viste hace años?
¿La que dijiste que sería perfecta para mí si alguna vez decidía volver a ser independiente? Mientras hablábamos, mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas perdidas. Daniel había llamado 14 veces. Victoria, 8. Incluso habían logrado encontrar el número de mi difunto esposo, que aún conservaba como contacto de emergencia, y habían llamado ahí. Qué desesperante debe ser no poder controlar a alguien cuando estás acostumbrado a manipularlo. A las 2 de la tarde bajé al lobby del hotel vestida con mi mejor traje gris perla y mis zapatos de piel más elegantes. Tenía una cita en el salón de belleza del hotel, manicure, pedicure, corte y peinado. Si iba a empezar una guerra, lo haría luciendo impecable. La estilista, una joven llamada Katie, me miró con curiosidad. ¿Alguna ocasión especial, señora? Se podría decir, respondí. Es el primer día del resto de mi vida. Mientras Katie trabajaba en mi cabello, reflexioné sobre los últimos 5 años. ¿Cómo había permitido que me trataran así? ¿Cuándo había dejado de valorarme? La respuesta era dolorosa, pero clara, desde el momento en que pensé que ser una carga era mejor que estar sola. Pero ya no estaba sola. Tenía dinero. Tenía recursos. Y lo más importante, tenía la verdad de mi lado. A las 4 de la tarde llegué a la oficina de Benjamin. Estaba en el piso 25 de un rascacielos en el distrito financiero. Las ventanas daban a toda la ciudad, y desde ahí podía ver el vecindario donde vivía Daniel. Margaret, te ves espléndida, dijo Benjamin mientras me servía un café. Pero algo me dice que esta no es una visita social. Le conté todo, la conversación que había escuchado, el plan del asilo, mi escapada nocturna. Benjamin tomaba notas mientras hablaba, y su expresión se iba poniendo más seria con cada detalle. Esto es muy grave, Margaret. Lo que planean podría constituir abuso hacia personas mayores, especialmente si intentaban hacerlo sin tu consentimiento. ¿Cuáles son mis opciones? Muchas. Pero primero necesito que me digas algo. ¿Saben ellos tu verdadera situación financiera? No tienen ni idea. Daniel cree que soy una pobre viuda viviendo de su caridad. Benjamin sonrió por primera vez durante la reunión. Entonces tenemos una ventaja considerable. Me explicó las opciones legales, órdenes de restricción, demandas por abuso emocional, incluso cargos criminales, y podíamos probar que habían planeado internarme en contra de mi voluntad. Pero tengo una propuesta diferente, continuó. ¿Qué tal si les damos una lección que nunca olviden? Sus ojos brillaban con un destello que de inmediato me gustó. Te escucho, Benjamin. Vamos a mostrarles exactamente lo que vale la mujer que pensaron que podían desechar. Pero lo haremos de manera que el golpe sea público, definitivo y completamente legal. Salí de esa oficina con un plan. Un plan que tardaría algunas semanas en ejecutarse, pero que valdría cada minuto de espera. De regreso en el hotel, finalmente decidí contestar una de las llamadas de Daniel. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Te hemos buscado por todos lados. Victoria está llorando. Pensamos que te había pasado algo terrible. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Casi me convenció. Casi dije para mí misma. Estoy bien, Daniel. Solo necesitaba salir a caminar y despejar mi cabeza. ¿Una caminata? Han pasado más de 12 horas. ¿Dónde estás exactamente? En un lugar seguro. No te preocupes por mí. Mamá, por favor regresa a casa. Podemos hablar de lo que sea que te esté molestando. ¿Hablar? Como si fuera tan simple. ¿Sabes qué, Daniel? Tienes razón. Si necesitamos hablar, pero no por teléfono, en persona, y cuando yo esté lista. ¿Cuándo será eso? Pronto. Muy pronto. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba langosta en mi suite, con vista a las luces de la ciudad, brindé por mí misma, por la mujer que había sido, por la mujer que estaba recuperando y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Daniel y Victoria habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer equivocada. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación estratégica y redescubrimiento personal.
Cada mañana me despertaba en esa suite de lujo, pedía mi desayuno a la habitación y trabajaba en mi plan de batalla. Mientras Daniel y Victoria seguían llamando, desesperados, sus mensajes habían evolucionado de preocupación a súplica, y luego a algo que sonaba peligrosamente cercano a amenazas veladas. «Mamá, esto ya no es divertido», decía Daniel en su último mensaje. «Victoria está hecha un manojo de nervios. Tienes que regresar ahora mismo o tendremos que tomar medidas más drásticas». Medidas más drásticas, como llevarme al asilo a la fuerza. Qué predecibles eran. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que había descubierto durante mis conversaciones con Benjamin. Resulta que la casa donde habían vivido todos estos años, la que Daniel consideraba suya, en realidad tenía una historia más complicada. Cuando mi esposo murió, dejó esa propiedad en un fideicomiso a mi nombre. Daniel podía vivir ahí mientras yo estuviera viva y diera mi consentimiento, pero legalmente la casa era mía. Él nunca se molestó en leer todos los documentos del testamento. ¿Para qué? Después de todo, yo solo era su pobre madre viuda que dependía de su generosidad. Al cuarto día de mi desaparición, decidí que era momento de comenzar la siguiente fase. Lauren había encontrado el departamento perfecto, un penthouse en el barrio más exclusivo de la ciudad, completamente amueblado y con servicio de conserjería las 24 horas. «Margaret, este lugar es un sueño», me dijo mientras recorríamos el departamento. 3 baños, una terraza con jacuzzi y la vista más espectacular de toda la ciudad. «¿Cuándo puedo mudarme?» «Cuando quieras. El dueño está desesperado por rentarlo a alguien confiable». Firmé el contrato esa misma tarde, 2 años, pagados por adelantado en efectivo. Después de salir de la oficina inmobiliaria, tomé un taxi hacia el centro comercial más elegante de la ciudad. Era hora de renovar mi guardarropa. Durante años, me había vestido como la pobre viuda que ellos creían que era, ropa desgastada, colores apagados, zapatos cómodos pero sin estilo. Hoy, eso había terminado. En la boutique más exclusiva, una vendedora llamada Katie me atendió con esa mezcla de cortesía profesional y ligero desprecio reservada para clientes que no parecían poder costear la mercancía. «¿En qué puedo ayudarle, señora?» «Necesito un guardarropa completamente nuevo, trajes de negocios, vestidos de cóctel, zapatos, accesorios, todo». Su expresión cambió ligeramente cuando saqué mi tarjeta negra. 2 horas después, salí de ahí con 8 bolsas llenas de ropa que costaban más de lo que Daniel ganaba en 3 meses. Vestidos en tonos esmeralda, rojo cereza, dorado, violeta profundo. Nunca volvería a usar colores tristes. Esa noche, mientras guardaba mis nuevas adquisiciones, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Hola, señora Margaret. Le habla el inspector Marcus Reilly, de la policía de la ciudad. Su hijo, Daniel, presentó un reporte por persona desaparecida. ¿Podría confirmar que se encuentra bien?» «Interesante». Habían escalado el drama para involucrar a la policía. «Inspector, estoy perfectamente bien. Tengo pleno control de mis facultades mentales y decidí tomar unas vacaciones. No hay ninguna desaparición que investigar». «¿Podría decirme exactamente dónde se encuentra?» «Su hijo está muy preocupado. Estoy en la ciudad, en un lugar seguro». «Inspector, quiero que conste que dejé esa casa por mi propia voluntad y que no deseo ser contactada hasta que yo lo decida». «Entendido, señora». «¿Necesita algo más?» «Sí. Si mi hijo o su esposa presentan más reportes falsos sobre mí, quiero que sepan que podría considerarlo acoso». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Al día siguiente, me mudé al penthouse. Los mudanceros llegaron al hotel a las 8 de la mañana para trasladar mis pocas pertenencias. Era curioso lo poco que necesitaba cuando, en realidad, se trataba de empezar de nuevo. Mi nuevo hogar era todo lo que Lauren había prometido y más. Desde la terraza, podía ver toda la ciudad a mis pies. Me serví una copa de vino tinto y brindé por mi nueva independencia. Pero la verdadera satisfacción llegó esa tarde, cuando finalmente decidí contestar una de las llamadas de Daniel. «Mamá, gracias a Dios. La policía nos dijo que estás bien, pero necesitamos verte». «¿Dónde estás exactamente?»
Estoy en mi nuevo hogar, Daniel. ¿Tu nuevo hogar? ¿De qué hablas? Me mudé. Tengo mi propio departamento. Un largo silencio. ¿Con qué dinero? Mamá, no tienes los recursos para vivir sola. Necesitas regresar a casa antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. ¿Mi hogar? Qué curioso que uses esa palabra. ¿Qué quieres decir? Nada, hijo. Solo que es curioso cómo a veces las palabras revelan más de lo que pretendemos. Mamá, estás hablando raro. Victoria dice, tal vez necesites ayuda médica. Podríamos llevarte a un doctor para un chequeo. Ahí estaba, la verdadera Victoria aflorando. Victoria dice eso. Que considerado de su parte preocuparse por mi salud mental. Solo quiere lo mejor para ti. Todos queremos lo mejor para ti. Como llevarme a un asilo. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿De qué estás hablando? Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando, Daniel. Mamá, yo nunca. Nunca, ¿qué? Interrumpí. Nunca planeé internarte sin tu consentimiento. Nunca discutí lo conveniente que sería deshacerme de la carga que representas. No sé dónde escuchaste eso, pero yo lo escuché de los labios de tu esposa, Daniel, a las 2 de la mañana por teléfono. Organizando mi destino como si fuera un mueble viejo para desechar. Otro largo y tenso silencio. Mamá, si escuchaste algo fuera de contexto. Fuera de contexto, repuse. Mañana la llevamos al asilo. Todo está arreglado. ¿Qué contexto podría hacer que esas palabras significaran otra cosa? Es que solo estábamos explorando opciones sin consultarte. Pensamos que sería lo mejor. Pensaste que sería más conveniente para ti. No es así. Entonces explícamelo, Daniel. Explícame cómo planear internar a tu madre sin su conocimiento es un acto de amor. No pudo. Porque no había explicación que justificara lo injustificable. Quiero verte, dijo finalmente. Necesitamos hablar en persona. Estoy de acuerdo. Pero será cuando yo decida, donde yo decida y en mis términos. ¿Cuándo? Pronto, hijo. Muy pronto. Y cuando nos veamos, vas a descubrir algunas cosas sobre tu pobre madre viuda que te van a sorprender muchísimo. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza bajo las estrellas, llamé a Benjamin. ¿Cómo va nuestro proyecto? Mejor de lo esperado, Margaret. Tengo información muy interesante sobre las finanzas de Daniel y Victoria. Aparentemente, han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. ¿Qué tan por encima? Deudas de tarjetas, préstamos personales, una hipoteca atrasada. Han estado usando tu presencia en la casa para justificar gastos que no pueden costear. Interesante. Hay más. Aparentemente, Victoria ha estado diciendo a sus amigas que tú tienes demencia senil y que por eso necesitas cuidados especiales. Ha estado construyendo una narrativa para justificar el asilo. Mi sangre hervía. ¿Tienes pruebas de eso? Las estoy reuniendo, Margaret. Cuando terminemos con esto, van a arrepentirse de haberse metido contigo. Colgué con una sonrisa en los labios. Daniel y Victoria no tenían idea de lo que se les venía encima. Una semana después de mudarme al penthouse, había establecido mi nueva rutina: desayuno en la terraza, ejercicio en el gimnasio del edificio, tardes trabajando con Benjamin en nuestro plan maestro. Por primera vez en años, me sentía viva, poderosa, dueña de mi destino. Daniel había dejado de llamar después de nuestra última conversación. Victoria, en cambio, había intensificado sus intentos. Sus mensajes de voz revelaban una desesperación creciente. Margaret, por favor regresa. Daniel está hecho un desastre. Apenas come, apenas duerme. Esto nos está destruyendo como familia. ¿Como familia? ¡Qué ironía! Margaret, sé que estás enojada, pero huir no soluciona nada. Somos adultos. Podemos hablar como personas civilizadas. Personas civilizadas, como cuando planeaban internarme sin mi consentimiento.
Pero el mensaje que más me llamó la atención llegó un jueves por la noche. Margaret, necesito ser honesta contigo. Daniel está considerando declararte mentalmente incompetente. Dice que tu comportamiento demuestra que no puedes tomar decisiones racionales. Por favor, regresa antes de que esto se salga de control. Ahí estaba la verdadera Victoria, la amenaza velada envuelta en falsa preocupación. Reenvié el mensaje a Benjamin de inmediato. Perfecto, dijo cuando lo llamé. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Se están cavando su propia tumba. ¿Cómo es eso? Si Daniel intenta declararte mentalmente incompetente, tendríamos bases para una demanda por difamación y abuso hacia personas mayores. Pero lo más importante era que sería el momento perfecto para revelar tu verdadera situación financiera. ¿Tienes todo listo para la fase 2? Todo está preparado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto en público? Absolutamente. Quiero que sea tan humillante para ellos como lo fue para mí escuchar sus planes esa noche. El plan era simple, pero devastador. Lauren había organizado una exhibición de propiedades de lujo en el hotel más exclusivo de la ciudad. Daniel y Victoria habían sido invitados específicamente con la excusa de que había una oportunidad de inversión que podría interesarles. Lo que ellos no sabían era que yo sería la oradora principal del evento. El día llegó más rápido de lo esperado. Me vestí con mi nuevo traje color esmeralda, tacones altos y las joyas que había comprado especialmente para la ocasión. En el espejo, vi a una mujer que no reconocía, elegante, poderosa, intimidante. Llegué al hotel una hora antes que los invitados. El salón de eventos estaba perfectamente preparado, mesas con información de las propiedades, canapés, champaña y una pantalla gigante donde se proyectarían las presentaciones. Lauren estaba revisando los últimos detalles cuando Benjamin llegó con un portafolio lleno de documentos. ¿Lista para el show?, me preguntó. Más que lista, respondí. A las 7 comenzaron a llegar los invitados, empresarios, inversionistas, personas adineradas que estaban genuinamente interesadas en las propiedades. Y entonces, a las 7:30, los vi entrar. Daniel llevaba su único traje decente, el que usaba para bodas y funerales. Victoria había intentado verse elegante con un vestido rojo que probablemente había comprado en oferta. Se veían completamente fuera de lugar entre la élite financiera de la ciudad. Los observé desde el otro lado del salón mientras buscaban a quien los había invitado. Sus rostros mostraban una mezcla de nerviosismo y emoción. Probablemente pensaban que alguien había reconocido su potencial de inversión. Lauren subió al pequeño escenario para dar el discurso de bienvenida. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra exclusiva exhibición de propiedades premium. Esta noche tenemos el honor de presentarles una selección cuidadosamente elegida de las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria en la ciudad. Daniel y Victoria sonreían nerviosos, intentando mezclarse con los demás invitados. Pero antes de comenzar con las propiedades, continuó Lauren, quiero presentarles a una mujer extraordinaria. Una inversionista visionaria que recientemente ha decidido expandir significativamente su portafolio inmobiliario. Por favor, demos la bienvenida a la señora Margaret Vance. Los aplausos del público me acompañaron mientras subía al escenario. Desde mi posición elevada, pude ver perfectamente los rostros de Daniel y Victoria. Primero, confusión. ¿Qué hacía su pobre madre viuda en un evento de inversión de lujo? Y luego, reconocimiento. Era realmente yo, pero transformada, elegante, hablando con confianza frente a una audiencia de élite. Finalmente, horror, al comenzar a entender las implicaciones de lo que estaban viendo. Buenas noches, comencé, con la voz clara y firme. Durante los últimos 5 años, he aprendido mucho sobre el verdadero valor de las cosas. Sobre todo, he aprendido que, a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden ser las que menos nos conocen. Miré directamente hacia donde estaban Daniel y Victoria. Sus rostros habían perdido todo color. He decidido compartir mi historia con ustedes porque creo que ilustra perfectamente por qué es tan importante mantener nuestra independencia financiera, sin importar la edad. El público escuchaba atentamente. Algunos ya habían notado hacia dónde dirigía mi mirada. Hace 5 años, decidí mudarme con mi hijo y su esposa.
Vendí mi propiedad y pensé que sería maravilloso vivir en familia. Lo que no esperaba era descubrir que mi presencia se había convertido en una carga para ellos. Un murmullo recorrió el salón. Esto no era la típica presentación de inversiones que esperaban. Hace 2 semanas, casualmente escuché una conversación telefónica. Mi nuera estaba organizando que me internaran en un asilo sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Mañana la llevamos al asilo. Todo está arreglado. Esas fueron exactamente sus palabras. El murmullo se intensificó. Algunos invitados comenzaron a mirar a su alrededor, tratando de identificar a los protagonistas de la historia. Daniel intentó moverse hacia la salida, pero Victoria lo detuvo. Probablemente pensó que huir confirmaría su culpa. Esa noche, tomé una decisión. En lugar de convertirme en víctima de su plan, decidí recordarles algo que habían olvidado por completo. Hice una pausa dramática. La mujer que planeaban descartar como una molestia tenía recursos propios, considerables recursos. Benjamin apareció junto al escenario con el portafolio de documentos. Esta noche he comprado 3 propiedades de esta exhibición, continué. Un penthouse en el distrito financiero, una casa de campo en las montañas y un edificio comercial en el centro. Inversión total, $2 millones en efectivo. El silencio en el salón era absoluto. Daniel parecía a punto de desmayarse. La boca de Victoria estaba completamente abierta. Quiero que esto sirva de lección para todos los presentes, continué. Nunca subestimen a las personas mayores y nunca, jamás, supongan que conocen la verdadera situación de alguien. Bajé del escenario entre aplausos atronadores. El público estaba fascinado por el drama que acababan de presenciar. Caminé directamente hacia Daniel y Victoria. Otros invitados ya habían descubierto quiénes eran y los miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Hola, hijo», dije con voz tranquila. «Sorpresa de verme». Daniel me miró como si hubiera visto un fantasma. Su rostro pasó de blanco a rojo y luego a un verde enfermizo. Victoria, en cambio, parecía una estatua de mármol, completamente paralizada. «Mamá», susurró Daniel. «¿Qué? ¿Qué es todo esto?» «Esto, hijo, es la realidad», dije. «La realidad que ustedes dos nunca se molestaron en conocer». Los otros invitados comenzaron a acercarse discretamente, fingiendo revisar folletos de propiedades mientras escuchaban nuestra conversación. El drama era demasiado jugoso para ignorarlo. «Señora Margaret», intervino Lauren con una sonrisa maliciosa. «¿Estos son los familiares de los que me habló? ¿Los que pensaban que usted necesitaba cuidados especiales?» Victoria finalmente encontró su voz. «Margaret, esto es, no entiendo nada». «¿Desde cuándo tienes tanto dinero?» «Desde siempre, querida Victoria», respondí. «Solo que tú asumiste que era una viuda pobre y desamparada. Nunca preguntaste. Nunca te interesó conocer realmente mi situación». Daniel trató de acercarse. «Mamá, si tenías recursos, ¿por qué no nos lo dijiste?» Podríamos saber que, Daniel, lo interrumpí. «Tratarme con respeto, consultarme antes de planear mi vida». O simplemente habrían encontrado formas más creativas de aprovecharse. Un hombre mayor que había estado escuchando se acercó. «Disculpe, señora, ¿pero es cierto que planeaban internarla sin su consentimiento?» «Completamente cierto», respondí sin quitarle la mirada a Daniel. «Mi nuera organizó todo por teléfono». «Todo está arreglado», fueron sus palabras. El hombre negó con la cabeza con disgusto. «Eso es abuso hacia personas mayores. Deberían estar en la cárcel». Victoria se puso roja como un tomate. «No es cierto. Solo queríamos lo mejor para ella. Pensamos que necesitaba más cuidados». «¿Cuidados?», mi voz subió un poco. «Como ignorarme durante las cenas, como hacerme sentir invisible en mi propia casa, como discutir sobre lo molesta que era mi presencia». Más personas se habían reunido a nuestro alrededor. Algunos discretamente grababan con sus teléfonos. «Margaret, por favor», rogó Daniel. «La gente nos está mirando. Podemos discutir esto en privado». «¿En privado? ¿Como cuando discutieron mi futuro en privado sin incluirme?»
Benjamin apareció a mi lado con una carpeta. Señora Margaret, ¿quiere que les muestre los documentos ahora? ¿Qué documentos?, preguntó Victoria nerviosa. Los documentos que prueban que la casa en la que han vivido estos 5 años es legalmente mía, respondí con calma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel parecía que le habían dado una bofetada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando tu padre murió, dejó esa propiedad en un fideicomiso a mi nombre. Pueden vivir allí mientras yo esté viva y de mi consentimiento, pero técnicamente, legalmente, la casa es mía. Victoria se tambaleó. Eso no puede ser cierto. Benjamin abrió la carpeta y mostró los documentos. Estos son los papeles del fideicomiso, debidamente registrados y notarizados. La señora Margaret es la dueña legal de la propiedad. Daniel tomó los documentos con las manos temblorosas. Pero, yo pensé que papá me había dicho que la casa sería mía. Tu padre te dijo que podías vivir allí y cuidarme. Eso no es lo mismo que ser la propietaria. Una mujer elegante que había estado escuchando se acercó. Permítanme presentarme. Soy Julia Vance, del periódico financiero de la ciudad. ¿Estaría dispuesta a dar una entrevista sobre su historia? Por supuesto, respondí. Creo que es importante que la gente sepa lo que puede pasarles a los adultos mayores cuando la familia hace suposiciones equivocadas. Daniel me agarró del brazo. Mamá, por favor, no hagas esto público. Podemos resolverlo entre nosotros. Me liberé suavemente de su agarre. Como cuando ustedes arreglaron mi futuro entre ustedes sin consultarme, sin incluirme, tratándome como un objeto para desechar, le dije. No fue así, gritó Victoria, perdiendo completamente la compostura. Te cuidamos durante 5 años. Te dimos techo, comida, todo lo que necesitabas. Mi voz se volvió gélida. Me dieron un techo sobre mi cabeza, en mi propia casa. El murmullo de indignación entre los presentes era audible. Varios claramente se pusieron del lado de la elegante mujer mayor que había sido traicionada por su propia familia. Señora Margaret, dijo la periodista, ¿cuáles son sus planes ahora? Muy simples, respondí con una sonrisa. Voy a vivir mi vida bajo mis propios términos, en mi propia casa, con mi propio dinero, y me aseguraré de que mi historia sirva de advertencia a otros adultos mayores que puedan encontrarse en situaciones similares. Daniel parecía completamente derrotado. ¿Y nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? Eso dije mientras me dirigía hacia la salida. Es una excelente pregunta, una que deberían haberse hecho antes de planear enviarme a un asilo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mediática. La historia de la abuela millonaria traicionada se volvió viral en redes sociales. Los videos del evento se compartieron miles de veces y mi teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas. Pero lo más satisfactorio fue ver a Daniel y Victoria intentando manejar su imagen pública. Victoria había creado una cuenta de Instagram donde intentaba contar su versión de la historia. La gente no entiende, decía en sus videos llorosos. Amamos a Margaret como parte de la familia. Solo queríamos lo mejor para ella. Los asilos modernos son lugares hermosos donde los adultos mayores pueden socializar y recibir atención profesional. Sus seguidores no creyeron ni una palabra. Los comentarios fueron despiadados, sin consultarla a las 2 de la mañana. Eso no es amor. Eso es abuso, ¿y por qué no sabían que tenía dinero? ¿No les interesó realmente conocer a la mujer con la que vivían? Mi abuela siempre dice, la familia que te traiciona una vez, te traicionará siempre. Daniel había optado por otra estrategia. Comenzó a llamarme directamente, dejando mensajes cada vez más desesperados. Mamá, esto se nos está saliendo de control. Victoria está recibiendo amenazas en línea. La gente nos reconoce en la calle y nos insulta. Por favor, di algo públicamente para calmar las cosas. ¿Calmar las cosas? Después de 5 años de humillación, querían que yo los defendiera públicamente. El mensaje que más me impactó llegó una semana después del evento. Mamá, perdimos nuestros trabajos. A Victoria la despidieron porque la historia llegó a su oficina. Me pidieron que renunciara porque mi situación familiar estaba afectando la imagen de la empresa. No tenemos dinero para pagar la renta si tenemos que mudarnos.
Por favor, ayúdanos. Ayudarles, curioso cómo cambia el tono cuando necesitan algo. Esa tarde tenía programada la entrevista más importante hasta el momento, el programa matutino más visto del país. Julia había coordinado que fuera en vivo desde mi penthouse para mostrar mi nueva vida. Me preparé cuidadosamente, vestido violeta, joyería elegante, maquillaje perfecto. Cuando llegó el equipo de cámaras, mi departamento parecía sacado de una revista de decoración. Estamos en vivo en 3, 2, 1, anunció Julia. Buenos días. Soy Julia Vance y estoy aquí con Margaret Vance, la mujer cuya historia ha conmovido a todo el país. Margaret, cuéntanos, ¿cómo te sientes después de todo lo que ha pasado? Julia, me siento libre por primera vez en 5 años. Libre para vivir sin pedir disculpas por existir, libre para tomar mis propias decisiones, libre para ser tratada con el respeto que merezco. Su nuera, Victoria, ha estado dando entrevistas diciendo que usted solo quería protegerla, que el asilo era para su bienestar. Julia, cuando alguien planea tu futuro sin consultarte, en secreto, a mitad de la noche, eso no es protección, eso es control. Y cuando además te han estado tratando como una carga durante años, es difícil creer que sus motivos fueran realmente altruistas. ¿Qué le diría a otros adultos mayores que puedan estar pasando por situaciones similares? Les diría que nunca es tarde para recuperar su dignidad, que no deben permitir que nadie los haga sentir como una carga y, sobre todo, que mantengan el control sobre su propia vida y sus finanzas. Ahora entendemos que su hijo Daniel ha estado tratando de contactarla. Sí, ha estado llamando, sobre todo desde que perdieron sus trabajos. ¿Y qué planea hacer al respecto? Mira, Julia, no soy una persona vengativa, pero tampoco soy una persona tonta. Durante 5 años, Daniel y Victoria me trataron como si fuera invisible cuando creían que dependía de ellos. Ahora que han descubierto que tengo mis propios recursos, de repente vuelvo a ser importante. ¿Está dispuesta a reconciliarse con ellos? Una verdadera reconciliación requiere un reconocimiento genuino del daño causado. Requiere disculpas sinceras y cambios reales en el comportamiento. Hasta ahora, lo único que he recibido son excusas y justificaciones. Victoria dice que las consecuencias han sido desproporcionadas, que perder sus trabajos es un castigo demasiado grande. ¿Desproporcionadas? Mi voz se endurece ligeramente, ¿sabes qué es desproporcionado? Planear internar a alguien sin su consentimiento. Eso sí es desproporcionado. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Estoy considerando crear una fundación para ayudar a adultos mayores que enfrentan abuso familiar. Quiero que mi experiencia sirva para proteger a otros. Una última pregunta, Margaret. ¿Se arrepiente de algo? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber desperdiciado 5 años sintiéndome una carga, cuando en realidad era una mujer independiente y capaz. Pero no me arrepiento de haber recuperado el control de mi vida. Cuando terminó la entrevista, mi teléfono explotó con mensajes. Cientos de personas compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por alzar la voz, ofreciendo su apoyo. Pero el mensaje que más llamó mi atención llegó de un número desconocido. Señora Margaret, le habla Stephen Clark, periodista de investigación. Tengo información sobre las finanzas de su hijo que creo le interesará conocer. ¿Podríamos hablar? Sonreí mientras marcaba el número. Daniel y Victoria aún no habían visto nada. La reunión con Stephen resultó reveladora de formas que no esperaba. Llegó a mi penthouse con una carpeta llena de documentos y una expresión seria que de inmediato me puso en alerta. Señora Margaret, después de su entrevista en televisión, decidí investigar más a fondo la situación de su familia. Lo que encontré es perturbador. Se sentó frente a mí en la sala y abrió la carpeta sobre la mesa de cristal. Durante los últimos 5 años, Daniel y Victoria han estado usando su presencia en la casa para obtener créditos y préstamos que de otra manera no habrían conseguido. ¿A qué se refiere exactamente? Presentaron documentos declarando que usted era una persona económicamente dependiente con problemas de salud mental. Esto les permitió acceder a programas de asistencia gubernamental, deducciones fiscales por cuidado de personas mayores y préstamos preferenciales. Mi sangre se heló.
Se habían beneficiado económicamente fingiendo que yo tenía problemas mentales. Exactamente. Aquí están las declaraciones de impuestos de los últimos 3 años. Recibieron deducciones por gastos médicos que nunca existieron, subsidios por cuidados de personas mayores que realmente no proporcionaron, y varios préstamos que justificaban diciendo que necesitaban el dinero para cubrir tus gastos de cuidado. Revisé los documentos incrédula. Había facturas médicas falsas, recibos de medicamentos que jamás había tomado, incluso informes de un psiquiatra que supuestamente me trataba por demencia senil. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tengo contactos en varias instituciones. Cuando una historia como la tuya se hace pública, a veces personas que antes permanecían en silencio deciden hablar. Steven sacó más papeles. Pero hay algo más grave. Victoria ha estado manejando un blog durante 2 años donde documenta su heroica lucha cuidando a su suegra con demencia. Me mostró impresiones del blog. El título era Viviendo con Margaret, el diario de una nuera dedicada. Leí algunas entradas con horror creciente. Hoy Margaret tuvo otro episodio. No pudo recordar dónde dejó su medicina y me culpó por esconderla. Es tan difícil mantener la paciencia cuando la enfermedad la vuelve tan agresiva. Daniel está agotado. Trabajar todo el día y luego llegar a casa para lidiar con los cambios de humor de su madre lo está desgastando. Pero seguimos adelante por amor. Los médicos dicen que la condición de Margaret solo va a empeorar. Estamos considerando opciones de cuidado profesional. Es desgarrador, pero quizás sea lo mejor para todos. ¿Todo esto es inventado?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Completamente fabricado. Pero aquí está la parte interesante, el blog ha generado ingresos. Tiene patrocinadores, enlaces de afiliados e incluso una cuenta de donaciones para ayudar con los gastos médicos de Margaret. ¿Cuánto dinero han sacado de todo esto? Aproximadamente $15,000 en los últimos 2 años. Me quedé sin palabras. No solo habían planeado deshacerse de mí, durante años se habían estado beneficiando de mentiras sobre mi salud mental. Hay más, continuó Steven. Victoria también creó un perfil en una plataforma de crowdfunding hace 6 meses. Estaban recaudando dinero para renovar la casa y hacerla más segura para una persona con demencia. ¿Cuánto han recaudado? $8,000 hasta ahora. Era demasiado. Me levanté de mi asiento y me acerqué a la ventana. La vista de la ciudad que normalmente me calmaba, ahora se sentía difusa por la rabia. ¿Qué puedo hacer legalmente con esta información? Mucho. Fraude, estafa, apropiación indebida, difamación. Podríamos armar un caso sólido que incluso resultara en cargos penales. En ese momento sonó mi teléfono. Era Daniel, probablemente llamando por 15ª vez esa semana. Esta vez decidí contestar. Sí, mamá. Gracias a Dios que respondiste. Necesitamos hablar urgentemente. Estoy ocupada, Daniel. Mamá, por favor. Victoria está teniendo ataques de pánico. Los acosadores en línea están publicando nuestra dirección. Anoche alguien tiró huevos a la casa. ¡Qué lástima! Mamá, somos tu familia. No puedes estar bien con esto que nos está pasando. Mi familia, la familia que me diagnosticó con demencia senil sin mi conocimiento para obtener beneficios financieros. Un largo silencio. ¿De qué estás hablando? Del blog de Victoria. De las declaraciones de impuestos falsas. De los préstamos que consiguieron mintiendo sobre mi estado mental. Mamá, yo no sé nada de eso. No sabes nada del blog Viviendo con Margaret, donde tu esposa documenta mis supuestos episodios de demencia. No sabes nada de las donaciones que han estado recibiendo para mi cuidado médico. No sabes nada de las facturas médicas falsas que presentaron para obtener deducciones de impuestos. Esta vez, el silencio fue ensordecedor. Daniel, tengo aquí a un periodista de investigación con documentos que prueban todo lo que acabo de decir. ¿Quieres seguir mintiendo? Mamá, si hubo algo irregular, fue idea de Victoria. Yo no conocía los detalles. ¿No conocías los detalles de robar dinero usando mi nombre? ¿No conocías los detalles de inventar una enfermedad mental que no tengo?
Victoria dijo que era legal. Dijo que, como vivías con nosotros, teníamos derecho a esos beneficios. ¿Y el blog? ¿También era legal mentir públicamente sobre mi salud mental para ganar dinero? Mamá, yo no leía el blog. Victoria se encargaba de esas cosas. Daniel, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que cuando yo cometo un error, lo reconozco y asumo la responsabilidad. Tú, en cambio, siempre buscas a alguien más a quien culpar. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? No, Daniel, no podemos. Esto se arregla con justicia. Colgué y miré a Steven. ¿Cuándo podemos presentar las demandas? Las demandas se presentaron un martes por la mañana. Benjamin había trabajado toda la noche preparando los documentos: fraude fiscal, estafa, difamación, robo de identidad y abuso a personas mayores. Era un arsenal legal que dejaría a Daniel y Victoria sin escapatoria. Pero antes de que los documentos llegaran a sus manos, tenía una última carta por jugar. ¿Estás segura de querer hacer esto públicamente?, me preguntó Steven mientras preparaba el equipo de grabación en mi sala. Completamente segura. Las personas que donaron dinero creyendo las mentiras de Victoria merecen conocer la verdad. Habíamos decidido hacer una transmisión en vivo por redes sociales. En solo 2 horas, más de 50.000 personas se habían registrado para verla. La historia había capturado la atención de todo el país. Estamos en vivo en 3, 2, 1. Buenas tardes. Soy Margaret Vance y hoy voy a compartir con ustedes información que cambiará por completo lo que pensaban sobre la situación de mi familia. Miré directamente a la cámara. En los últimos días, un periodista de investigación ha descubierto que mi hijo y mi nuera han estado mintiendo sobre mi salud mental durante años para obtener beneficios económicos. Mostré una copia del blog de Victoria. Mi nuera, Victoria, creó un blog llamado Viviendo con Margaret, en el que inventó una versión completamente falsa de mi vida. Según sus escritos, sufro de demencia senil, tengo episodios agresivos y requiero atención médica constante. Nada de esto es cierto. Como pueden ver en esta transmisión, estoy en perfecto estado mental. Manejo mis propios recursos, vivo de manera independiente y tomo todas mis decisiones sin ayuda. Leí uno de los artículos del blog. Hoy, Margaret tuvo otro episodio. No recordaba dónde dejó su medicina y me culpó de esconderla. Esta entrada estaba fechada un día en que yo estaba en Nueva York cerrando una inversión inmobiliaria. Los comentarios en vivo se multiplicaban por segundos. La gente estaba indignada. Pero la mentira no se limitaba al blog. Usando estas historias falsas, obtuvieron deducciones fiscales por gastos médicos inexistentes. Subsidios gubernamentales por cuidado de personas mayores que nunca proporcionaron y donaciones de personas de buena fe que creyeron en su narrativa. Mostré los documentos fiscales. En total, han obtenido aproximadamente 25,000 pesos mintiendo sobre mi condición mental. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Daniel, probablemente viendo la transmisión en pánico. Veo que mi hijo está intentando llamarme ahora mismo, dije, mostrando el teléfono a la cámara, probablemente para pedirme que detenga esta transmisión. Decidí contestar y ponerlo en altavoz. Mamá, por favor, detén esa transmisión. Estás destruyendo nuestras vidas. Hola, Daniel. Estoy en vivo con 50,000 personas. ¿Hay algo que quieras decir públicamente sobre el blog de Victoria y el dinero que obtuvieron mintiendo sobre mi salud? Mamá, no sabía que estabas en vivo. Cuelga ahora mismo. ¿Por qué debería colgar? ¿Tienes miedo de que la gente escuche tu versión de la historia? Todo esto es culpa de Victoria. Yo no sabía nada del blog. Ella se encargaba de esas cosas. Los comentarios explotaron. La gente no podía creer que estuviera echando la culpa a su esposa en vivo. Daniel, entonces admites que Victoria mintió sobre mi condición mental. Yo, no sé qué admitir. Solo detén la transmisión. ¿Admites que recibieron dinero bajo falsos pretextos? Mamá, por favor. Es una pregunta sencilla, Daniel. ¿Sí o no? Un largo silencio.
Luego escuchamos la voz de Victoria gritar desde el fondo. «¡Cuelga! No digas nada más». «¿Es Victoria?», pregunté. «¿Quiere unirse a la conversación?». Estoy segura de que las 50.000 personas que nos están viendo tendrían algunas preguntas interesantes para ella. «No», gritó Victoria. «Y Daniel, cuelga ahora». «Victoria», dije, elevando la voz. ¿Podrías explicarle a la audiencia por qué inventaste historias sobre mi demencia? ¿Podrías explicar cómo justificas el dinero que ganaste con esas mentiras? No tienes derecho a arruinarnos la vida así. «Y no tengo derecho», gritó Victoria, agarrando el teléfono. «Después de que arruinaste la mía durante 5 años, nosotros te cuidamos. Te dimos un hogar». «Victoria, estoy leyendo tu blog en vivo. Aquí dice, tuve un episodio violento el 15 de marzo. ¿Podrías explicar qué pasó ese día?», pregunté. «Eso fue porque resulta que ese día yo estaba en Miami visitando a mi corredor de inversiones. Tengo recibos, fotos, testigos. Esos detalles no importan. No importan. Mentir sobre la salud mental de alguien no importa. Ustedes nos abandonaron. Desaparecieron en la noche como ladrones. Victoria, me fui porque escuché tu conversación telefónica, planeando internarme en un asilo sin mi consentimiento». «¿Fue para lo mejor?», preguntó ella. «¿Lo mejor para mí o lo más conveniente para ustedes?». La llamada se cortó abruptamente. Los comentarios en la transmisión se volvieron locos. La gente prácticamente aplaudía, compartía la transmisión y expresaba su apoyo. Como pueden ver, continué con calma, es difícil mantener mentiras cuando te enfrentas con evidencia real. Esta transmisión no es solo sobre mi historia personal, es sobre algo mucho más grande, el abuso sistemático de los adultos mayores por parte de familiares que se aprovechan de su supuesta vulnerabilidad. Mañana, mis abogados presentarán demandas formales contra Daniel y Victoria por fraude, estafa y difamación. Todo el dinero que obtuvieron de manera fraudulenta será devuelto a las instituciones correspondientes y a las personas que donaron, creyendo en sus mentiras. Pero más importante que la justicia legal es la justicia moral. Quiero que mi historia sirva como advertencia: nunca dejes que nadie te quite tu dignidad, sin importar la edad que tengas o lo vulnerable que parezcas. Gracias por acompañarme hoy. Los mantendré informados sobre el avance del caso legal. Terminé la transmisión con más de 80.000 espectadores. Mi teléfono explotó inmediatamente con mensajes de apoyo, ofertas de entrevistas y contactos de otros adultos mayores compartiendo sus propias historias. Pero el mensaje que más me satisfizo llegó 1 hora después. Era un mensaje de la plataforma de crowdfunding, informándome que habían cerrado la cuenta de Victoria y congelado los fondos pendientes de distribución. La justicia finalmente empezaba a hacerse presente. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi penthouse disfrutando mi café matutino mientras leía las noticias del día. La portada del periódico local tenía un titular que me hizo sonreír: pareja sentenciada a prisión por fraude contra una persona mayor. Daniel había recibido 2 años de prisión. Victoria, como la mente maestra del esquema, recibió 3 años y medio. Además, tendrían que pagar una multa de 50.000 pesos y realizar servicio comunitario en hogares de ancianos una vez que cumplieran sus sentencias. La justicia había sido completa y satisfactoria. Pero la parte más gratificante no fue su castigo, sino lo que había construido con mi libertad. La Fundación Margaret Vance para la Protección de Adultos Mayores ya había ayudado a más de 200 personas en situaciones similares a la mía. Establecimos una línea de ayuda, servicios legales gratuitos y un programa de educación financiera para adultos mayores. Mi historia incluso había inspirado cambios en la legislación estatal sobre el abuso a adultos mayores. Ahora era más difícil para familiares obtener beneficios fraudulentos y existían protecciones más fuertes para los adultos vulnerables. Pero quizá lo más importante era que me había redescubierto a mí misma. A mis 71 años, había aprendido a bailar salsa, tomado clases de pintura y viajado a lugares que solo había soñado visitar. Tenía una vida social activa, verdaderos amigos y un propósito renovado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lauren, mi agente inmobiliaria, que se había convertido en una de mis mejores amigas. «Margaret, ¿viste las noticias?», preguntó Lauren.
Acabo de leer sobre la sentencia. Perfecto. No eso, ¿viste que Victoria intentó vender su historia a una productora de televisión? Me reí. ¿En serio? ¿Qué historia? La de cómo estafó a su suegra y terminó en prisión. Al parecer, quería hacer una serie sobre el lado oscuro de las redes sociales y cómo la justicia en Internet arruinó su vida. ¡Qué descaro! ¿Y qué pasó? La productora rechazó la propuesta tras investigar los hechos. Resulta que prefieren historias con protagonistas más simpáticos. Esa tarde, tenía una reunión importante. Había decidido escribir un libro sobre mi experiencia y mi editora venía a discutir los detalles finales del contrato. Margaret dijo mientras revisábamos el manuscrito, tu historia es poderosa porque es real. No hay venganza ficticia ni justicia mágica. Es simplemente la historia de una mujer que decidió no ser víctima. Eso es exactamente el mensaje que quería transmitir, le respondí. ¿Has pensado en contactar a Daniel ahora que está en prisión? Lo he pensado, admití, pero he decidido que no tengo nada que decirle hasta que demuestre un cambio real. Las disculpas vacías no reconstruyen la confianza rota. Y si quiere enmendar las cosas cuando salga, tendría que empezar reconociendo completamente lo que hizo, sin excusas, sin culpar a Victoria. Tendría que demostrar que entiende el daño que causó y aceptar que la relación nunca será la misma. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina gourmet, reflexioné sobre todo el camino que había recorrido. La mujer que esa mañana había escapado por la puerta trasera era una víctima asustada. La mujer que cocinaba ahora era una sobreviviente empoderada. Mi historia había demostrado algo que mucha gente olvida: nunca es tarde para recuperar tu vida. Había aprendido que la bondad no significa ser un felpudo, que el amor familiar no justifica el abuso, que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad y que, a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. Mi teléfono mostró un mensaje de una mujer de 68 años en México que había visto mi entrevista. Señora Margaret, su historia me dio el valor para enfrentar a mi familia. Después de 2 años de humillación, finalmente me paré por mí misma. Gracias por mostrarme que merezco respeto. Mensajes así llegaban todos los días. Cada uno me recordaba por qué había valido la pena hacer pública mi historia. Mientras cenaba en mi terraza, viendo cómo las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, brindé en silencio por todas las mujeres que habían encontrado su voz después de años de silencio. Daniel y Victoria habían pensado que me deshacían como basura. En cambio, me habían liberado para convertirme en la mejor versión de mí misma. En mi escritorio estaba una foto de mi difunto esposo. Le hablé como todas las noches. Mi amor, sé que estarías orgulloso. No dejé que me convirtieran en víctima. Defendí mi dignidad y ayudé a otros a defender la suya. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario. No me arrepiento de haber adoptado a Daniel cuando era niño. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A la mañana siguiente tendría una nueva entrevista, otra oportunidad de contar mi historia, otra oportunidad de ayudar a alguien que se sentía invisible en su propia vida. Porque, al final, había descubierto que mi verdadero propósito no era ser la madre perfecta ni la suegra complaciente. Mi propósito era simplemente ser Margaret, completa, independiente y libre.